Capítulo 330. Asedio de la Torre Carmesí, 16. Mientras el ejército del soñador se ahogaba en las aguas crecientes del mar maldito y la marea insaciable de monstruos, Sunny se acercó a la Torre Carmesí. Lejos del resto de ellos, completamente solo, sumergido en una oscuridad ensordecedora, luchó contra la masa hirviente de olas negras y los vientos huracanados para cruzar los últimos metros que lo separaban del brillante sello de estrella grabado en sus puertas. Finalmente, su mano tocó la fría superficie de la antigua piedra. Limpiando el agua de lluvia de su pálido rostro, Sunny miró fijamente las radiantes formas de las 7 estrellas. Esto mejor funcionará. Invocando la primera de las claves de Oaus, se detuvo por un momento y luego la insertó cuidadosamente en el oscuro abismo de la cerradura. Separados de él por la vasta extensión del mar de oscuridad en crecimiento, los sobrevivientes luchaban desesperadamente contra la horda de monstruos que avanzaba. El agua negra ya les llegaba a la cintura, lo que dificultaba el movimiento. El ejército intentaba retirarse por la pendiente del coral carmesí, pero el mar perseguidor era mucho más rápido que ellos. Cambiando estrella seguía matando un monstruo tras otro, su resplandor solo crecía más brillante en el infierno tenebroso de la tormenta furiosa. Las gotas de lluvia se evaporaban al tocar su piel brillante, su incandescencia hacía que incluso los arcos de rayos parecieran pálidos y sombríos. De repente, una ondulación casi imperceptible recorrió la superficie del agua negra. Una ráfaga de viento frío sopló sobre la costa olvidada, enviando un escalofrío corriendo por los corazones de innumerables criaturas. Pasando a la siguiente estrella, Sunny convocó la segunda llave y la puso en la cerradura. Nada terrible sucedió, así que luchó a través del agua para llegar a la tercera. Terrible, ¿cómo se vería eso? ¿Qué puede ser más terrible que mi situación actual? Como si respondiera a su pregunta, en algún lugar detrás de él, un tentáculo negro se levantó repentinamente de las olas agitadas y azotó ciegamente por el aire. Chocando contra una montaña de coral, lo destrozó fácilmente. Una lluvia de escombros cayó al agua. Solo un momento después, innumerables personas siguieron al primero. Al notar este nuevo desarrollo a través de los ojos de su sombra, Sunny maldijo. Yo y mi gran maldita boca. Afortunadamente, los tentáculos estaban a cierta distancia, en algún lugar cerca de los restos de los 7 golems que había matado. Pero a medida que el mar subía, comenzaron a moverse lentamente en su dirección. Insertando apresuradamente la tercera llave, Sunny corrió hacia la cuarta estrella. Otra llave del juramento se deslizó en su cerradura. El agua ahora estaba aún más alta, obligándolo a luchar contra su peso. Una fuerte ráfaga de viento golpeó a Sunny en la espalda, casi haciéndolo chocar de cabeza contra las puertas de piedra. Mientras ponía la quinta llave en la cerradura, los tentáculos ya estaban alarmantemente cerca. Maldición. Sunny insertó la sexta llave del juramento en la cerradura y se sumergió en el agua negra, nadando hacia la última. Justo unos momentos antes de que la masa de tentáculos retorcidos descendiera sobre él, encontró la última estrella brillante y clavó la séptima llave en su centro. De repente, el mundo tembló. Toda la costa olvidada tembló. En el campo de batalla, los humanos sobrevivientes se congelaron por un segundo, sorprendidos por el repentino cambio que se propagó por el mundo. El furioso embate del viento se calmó. La torrencial lluvia se detuvo. El continuo y ensordecedor rugido de los rayos se hizo silencioso. La terrible tormenta parecía haber terminado tan repentinamente como había aparecido, disipándose en la nada como un frágil espejismo. Incluso las criaturas de pesadilla que los atacaban tropezaron y se detuvieron por un momento, mirando al cielo. Y luego, el oscuro velo de nubes fue roto por un rayo de luz cegadoramente brillante. Tan pronto como sucedió, el inquieto agua negra dejó de subir y luego fluyó en reversa. El mar maldito estaba retrocediendo. Mierda. Tan pronto como Sunny colocó la última llave del juramento en la séptima cerradura, toda la torre carmesí tembló. Un sonido indescriptible salió de sus profundidades,
resonando a través de la oscuridad de la tormenta como un pesado y triste suspiro. Y luego, las gigantescas puertas se abrieron. Los enormes bloques de piedra antigua se movieron por primera vez en miles de años. El problema fue que las puertas se abrieron hacia afuera, golpeando a Sunny y arrastrándolo a través de la masa de agua negra con terrible velocidad. El golpe inesperado lo tiró al suelo y casi lo hizo ahogarse. Sin mencionar que dolía como el infierno. Al menos, la puerta abierta lo alejó de los malditos tentáculos. Después de un rato, Sunny fue arrojado sobre la pendiente de un alto montículo de coral. Tosiendo un par de veces, se arrastró cansado unos metros hacia arriba, luego cayó sobre la superficie rugosa del coral y se dio la vuelta. Lo que Sunny vio lo hizo parpadear, luego abrir los ojos bien y mirar incrédulo. El mar oscuro estaba siendo succionado hacia el Spire. El agua negra fluía en reversa, corriendo hacia la enorme puerta. Los tentáculos retorcidos y la aterradora criatura a la que pertenecían eran arrastrados por esa corriente, desapareciendo en esa oscuridad también. Lo extraño era que la cantidad de agua que entraba en el Crimson Spire era mucho mayor de lo que debería haber sido posible. Sunny esperaba verlo llenar la torre ciclópea, pero en cambio, simplemente fluía hacia adentro y parecía desaparecer. Como si hubiera sido tragado por el Spire y desterrado a las profundidades de la tierra. Solo unos momentos después, la palanca del mar oscuro comenzó a caer. La tormenta se calmó y el velo impenetrable de nubes se rasgó, permitiendo que la luz del sol iluminara el mundo una vez más. Y en pocos minutos, el mar maldito ya no existía. Sunny miró fijamente la superficie clara del coral carmesí, que había sido cubierto por las olas negras no hace mucho tiempo. El océano oscuro e interminable había desaparecido sin dejar rastro. Incluso el remolino negro que había rodeado la isla ya no estaba allí, revelando una apariencia vacía, profunda e irregular de un foso. Luego, Sunny miró al cielo, donde un sol blanco y furioso se cernía justo encima de la punta del Spire carmesí. Un pensamiento aturdido entró en su mente. ¿Lo hicimos? ¿Realmente lo hicimos? ¿Realmente destruyó el mar oscuro? Capítulo 331. Asedio de la Torre Carmesí, 17. El mar oscuro se había ido. Y todos los horrores que habitaban en sus malditas profundidades se habían ido con él también. El mundo estaba bañado en luz solar pura. La superficie del laberinto de repente se volvió vibrante y brillante, con sombras marcadas escondidas bajo los pilares dentados del coral carmesí. El sol blanco furioso ardía sobre la torre carmesí, como si estuviera congelado en medio del cielo. Sunny incluso tuvo que cubrirse los ojos durante unos segundos. Tumbado en el suelo, se permitió unos momentos de descanso. Una pequeña risa escapó de sus labios. ¿Realmente lo hice? Hablar de eventos improbables. Desafortunadamente, todavía no podía descansar de verdad. La batalla no había terminado. La horda de criaturas de pesadilla aún no había sido derrotada. Y en algún lugar de la aguja, el terror carmesí en sí mismo tampoco fue derrotado. Con un profundo suspiro, Sunny se recompuso y se levantó. Casi habían llegado. Casi habían escapado. Ahora, todo lo que quedaba era hacer un último esfuerzo. Incluso si iba a ser el más difícil hasta ahora. Mirando el alto montículo de coral que se alzaba sobre él, entrecerró los ojos contra la luz y comenzó a escalarlo. ¿Siempre fue tan brillante? Mientras Sunny escalaba, convocó las runas y las miró de reojo. Sombras, santo de mármol. Gracias a los dioses. Sabía que el santo estaba bien, pero aún así quería comprobarlo. El demonio taciturno había sufrido graves daños y necesitaría mucho tiempo para recuperarse, sin embargo, su existencia no estaba en peligro. Luego, sus ojos se deslizaron hacia abajo. Fragmentos de sombra, 999 de 1000. Mierda. Sunny apretó los dientes.
Estaba emocionado y asustado al mismo tiempo por descubrir qué iba a pasar una vez que saturara el núcleo de las sombras. Seguramente sería beneficioso, pero ¿a qué costo? ¿Caería en un sueño profundo durante varias semanas, como Saint? ¿O se volvería repentinamente incapaz en medio de un combate furioso, como le había pasado a Nífais después de derrotar a Gunlaug? Eso podría costarle la vida. No es como si pudiera hacer algo al respecto ahora. Lleno de inquietud, continuó su ascenso y pronto llegó a la cima del pilar de coral. Parado en él, Sani miró en dirección del ejército del soñador. De repente algo húmedo cayó en su mano. Mirando hacia abajo, vio una gota de sangre rodando por su piel. Un momento después, otra cayó en la hombrera del sudario del titiritero. Sorprendido, Sani levantó la mano y la pasó por encima de su labio superior. Quedó húmeda con sangre. ¿Una hemorragia nasal? ¿Qué demonios? Demonios. Ahora que lo pensaba, ¿por qué se sentía tan débil? Mientras Sani miraba su mano confundido, una violenta onda recorrió de repente su sombra. Al otro lado del profundo foso que rodeaba la isla, los restos del ejército del soñador estaban al borde de cambiar el rumbo de la batalla a su favor. Hace apenas unos minutos, se ahogaban en la creciente inundación de agua negra y el implacable ataque de la horda, perdidos en la furia de una tormenta cataclísmica. Pero ahora, las cosas eran diferentes. La tormenta había desaparecido y el oscuro mar se había retirado. El sol brillaba intensamente en el cielo, inundando el campo de batalla con su luz. Bañadas en ella, las criaturas de la pesadilla parecían vacilantes, casi lentas. Sin embargo, no se daban por vencidas. Los monstruos seguían atacando a los humanos en una furia frenética, sus garras y colmillos cegando una vida tras otra. Pero los supervivientes del ejército del soñador estaban devolviendo cada pérdida multiplicada por 10. Renovados por el regalo emocionante de la salvación repentina, endurecieron sus corazones y lucharon con celo, fervor y voluntad asesina. Cada vez más criaturas de pesadilla cayeron ante sus espadas y la horda ya no parecía ser interminable. Los durmientes no sabían por qué la tormenta se había disipado y por qué el mar maldito se había retirado, pero su fe en Estrella Cambiante ahora ardía aún más brillante. Ella había prometido guiarlos fuera de este infierno, y de alguna manera, incluso el agua negra había capitulado ante su luz radiante. La victoria ya no era imposible. Prácticamente podían saborearla. Pero Nífais misma tropezó de repente y ralentizó su danza de espadas. Una ceja confusa y alarmada apareció en su rostro. Esquivando las garras de una abominación atacante, clavó su espada en su mandíbula y luego saltó hacia atrás. Libre de los monstruos enjambres por unos breves momentos, bajó su espada. Y miró al cielo. Kai seguía vivo, de alguna manera, muy por encima de ella. ¿Qué está pasando? Había pasado tanto tiempo volando a una velocidad terrible, luchando contra el viento aplastante, esquivando los rayos y los malditos mensajeros de la aguja, empujando los límites de su cuerpo y su mente, que el agotamiento ahora lo alcanzaba, haciéndole difícil pensar. Mucho menos reaccionar. Realmente no se sentía bien. Todo su cuerpo le dolía y su visión se estaba volviendo borrosa lentamente. Una sensación enfermiza de debilidad permeaba su cuerpo. La tormenta había aparecido de la nada y luego desapareció sin dejar rastro. El cielo estaba cegadoramente brillante. Menos mal. Pero las malditas abominaciones todavía estaban allí. Al menos ya no parecían incansables. De hecho, los mensajeros parecían estar en tan mal estado como Kai mismo. Quería halagarse y asumir que era por sus flechas. Después de todo, había herido a los malditos monstruos muchas veces. Pero no tenía sentido. Parecían capaces de resistir el efecto de la flecha de sangre antes, al menos en gran medida, porque cambiaría ahora. Algo está mal. Usando el sol para cegar a sus enemigos, Kai se sumergió en la luz y se lanzó hacia un lado, evitando por poco las garras de uno de los mensajeros.
O eso pensó, en realidad, no fue estrecho en absoluto. Lo esquivó con mucho espacio de sobra. El bailarín silencioso ni siquiera necesitó intervenir. Están creciendo más lentamente. Con una súbita sensación de malestar, Kai dudó por un segundo y luego redujo su velocidad para echar un buen vistazo a la aterradora criatura. Lo que vio lo hizo fruncir el ceño. El mensajero parecía equivocado. Sus ojos negros y vidriosos eran erráticos e insensatos. Estaban goteando sangre, que fluía por las plumas negras como un arroyo carmesí. Había otros 2 arroyos similares que salían de las orejas del monstruo. Los músculos de su pálido cuerpo se estaban espasmando, rodando bajo la piel blanca como gusanos en pánico. Mientras Kai observaba, el mensajero de repente abrió su pico en un grito silencioso. Un momento después, una inundación de sangre brotó de él y se dispersó en el viento como una niebla roja. Luego, la criatura convulsionó una última vez y perdió el control de sus alas. Sin siquiera intentar corregirse, la terrible abominación se precipitó hacia abajo. Kai se estremeció y abrió los ojos de par en terror. El mensajero de la aguja estaba muerto. Capítulo 332. Asedio de la aguja carmesí, 18. Sunny se balanceó un poco y luego miró hacia abajo a su sombra. La sombra parecía estar en dolor. Estaba encorvada, agarrándose el pecho con una mano y saludándolo con la otra. Cuando se dio cuenta de que Sunny la estaba mirando, desesperadamente se señaló a sí misma. ¿Qué está tratando de decir este tipo? ¿Estaba teniendo un ataque al corazón? No, por supuesto que no. Las sombras no tenían corazones. ¿Entonces a qué estaba señalando? Sunny frunció el ceño. La sombra era su reflejo. Entonces tal vez no estaba señalando su propio corazón, sino el de él. Pero su corazón se sentía bien. ¿Qué más había para señalar? De repente, sus ojos se abrieron de par en par. El núcleo del alma. El núcleo del alma normalmente se superponía sobre el corazón humano. Con un estremecimiento, Sunny se sumergió en el mar del alma. En lugar de la paz y la tranquilidad habituales, se encontró con un caos ominoso. Las oscuras aguas que siempre eran tranquilas y quietas ahora estaban inquietas y turbulentas. Ondulaban y se agitaban, como si estuvieran bajo el asalto de los vientos invisibles. Arriba, las esferas de luz que representaban sus recuerdos brillaban y parpadeaban, como si estuvieran a punto de extinguirse. El sol negro del núcleo de las sombras temblaba. Casi podía ver pequeñas grietas aparecer en su superficie transparente. Solo las sombras silenciosas seguían siendo las mismas, sin ser perturbadas por el desastre que se acercaba en absoluto. Permanecían inmóviles, mirándolo con ninguna expresión en sus rostros negros y sin vida. Sunny no les prestó atención y miró fijamente el núcleo de las sombras con ojos abiertos, atónito. Daño del alma. Estoy recibiendo daño del alma. Daño del alma. Daño del alma. Estaba bajo el efecto de un ataque continuo del alma. Escapando del mar inquieto en pánico, Sunny se limpió la sangre de la cara y miró alrededor con una expresión sombría. Estaba incluso más pálido de lo normal. ¿Qué demonios me está atacando? Después de unos momentos, de repente se estremeció, aturdido por una revelación escalofriante. Y luego miró hacia arriba, al disco cegador del sol. No se había equivocado. Su luz era mucho más brillante de lo que había sido antes. Los cielos de la costa olvidada, que siempre habían sido grises, ahora eran casi blancos, llenos de un calor y radiación despiadados. Parecía como si alguien hubiera borrado la realidad misma, dejando atrás nada más que un vacío blanco interminable. Con cada segundo, se estaba volviendo más y más incandescente. El sol. La fuente del ataque al alma no era una criatura de pesadilla. Era la luz del sol misma. Donde quiera que llegaba, las almas de las criaturas vivas eran erosionadas y destruidas lentamente. Y como el sol estaba directamente sobre ellos,
Al mediodía, casi no había ningún lugar donde no pudiera llegar. No había escapatoria de ello. Excepto por... Girando, Sunny miró las puertas abiertas del Crimson Spire. Detrás de ellas, la oscuridad acogedora prometía sombra y seguridad. Este era el único lugar donde podía esconderse del sol aniquilador. El ejército. Girando alrededor, miró a través del foso. Allí, en el campo de batalla, las criaturas de pesadilla habían detenido su interminable ataque. Ahora, tambaleándose y tambaleándose, como si estuvieran borrachas. Muchas ya habían caído al suelo, con sangre brotando de sus orificios. Sus almas habían sido destruidas y estaban muertas. Los guerreros sobrevivientes del ejército del soñador los miraban con desconcierto, sus figuras distantes llenas de alivio y confusión. Sunny quería gritar, advirtiéndoles del terrible peligro en el que se encontraban, pero sabía que estaba demasiado lejos para que alguien lo escuchara. Desde la alta colina de coral en la que estaba parado, podía ver la figura brillante y elegante en medio de ellos. Sabía que Nífais debía haber descubierto lo que estaba sucediendo en este momento. Pero ella no sabía que las puertas del Spire estaban abiertas. Piensa. Sunny se quedó por unos segundos, y luego levantó su mano. Un momento después, un claro sonido de una campana de plata se extendió por el laberinto, rodando sobre los restos del ejército del soñador. Lejos en el campo de batalla, Nífais giró y miró en su dirección. Vamos, Nef. Sunny tocó la campana de plata de nuevo y agitó su mano en el aire. Sin embargo, no había necesidad. Changing Star ya se había movido, empujando su espada hacia la torre. En el siguiente momento, el ejército del soñador se lanzó hacia adelante. Los durmientes corrían con toda la velocidad que podían reunir, siguiendo el mandato de su dama. Sí, espera, ¿qué está haciendo ella? Nífais misma no siguió a sus soldados. En cambio, se dio la vuelta y corrió en dirección opuesta. Hasta el lejano pilar de coral que habían dejado al comienzo de este lío. El corazón de Sunny dio un salto cuando se dio cuenta de que ella iba de vuelta por Cassie. Pero no había nada que pudiera hacer para ayudar, no más. Buena suerte. Saltando desde el montículo, rodó por el suelo y corrió hacia la oscuridad de la puerta de la aguja sin mirar atrás. Sin embargo, antes de que Sunny pudiera alcanzarlo, vio algo cayendo del cielo. ¿Qué diablos? Una figura humana desgarrada se estrelló contra el coral carmesí y rodó varias veces antes de detenerse, luego quedó inmóvil. Sunny corrió hacia ella, reconociendo rápidamente los brillantes colores de la armadura de Kai. Para su alivio, el encantador joven todavía estaba vivo, aunque apenas consciente. Un elegante estoque se movía preocupado en el aire a su alrededor, el acero de su hoja sombrío y carente del brillo habitual. Los dos debieron haber estado muy arriba en el cielo cuando comenzó el borrado de almas, mucho más cerca de su origen, y por lo tanto sufrieron más que aquellos en el suelo. Sin perder tiempo, Sunny agarró a Kai por el cuello y lo arrastró hacia las puertas abiertas del Spire. El Quietancer lo siguió. Pronto, los tres llegaron a la frontera entre la luz y la oscuridad. Sin dudar ni un segundo, Sunny se sumergió en la fresca sombra, dio unos pasos para adentrarse más en su refugio y cayó al suelo. Ah. Solo ahora, protegido del sol aniquilador por la masa sólida de la antigua torre, se dio cuenta de lo terrible que había sido su condición. Pero ya no más. Su alma finalmente estaba en paz de nuevo, con las heridas que le habían infligido ya sanando. Kai también seguía vivo. Suertudo. Gracias a los dioses, quiero decir, ese tonto me debe grande ahora. Respirando con dificultad, revisó al arquero inconsciente, luego se sentó y miró fijamente el paisaje cegadoramente brillante afuera. ¿Los demás iban a lograrlo? Unos segundos después, algo de repente pasó volando por el aire. Era Caster, cayendo de rodillas cerca de ellos, miró a Sunny con ojos cansados y luego colocó suavemente en el suelo a un dormilón inconsciente que había llevado consigo.
Sin decir nada, ambos se volvieron hacia las puertas del Spire y miraron hacia la luz. Pasaron segundos en un silencio tortuoso. Y luego, una silueta humana apareció en medio del brillo. Y luego otra, y otra más. Los sobrevivientes del ejército del soñador habían llegado a la isla y se precipitaron hacia la oscuridad salvadora de la torre gigantesca. Pronto, cruzaron la distancia que los separaba de las puertas y se sumergieron en su sombra. Sunny observó algo punzante moviéndose en su pecho. Después de una eternidad tortuosa, finalmente vio la figura familiar con armadura blanca aparecer en la puerta de la estructura colosal. Cargando a Cassie, Nífais entró en las sombras. Ella fue la última en llegar. Mirándolos a ellos y a la pequeña multitud de durmientes reunidos en la frontera entre la oscuridad y la luz, Sunny finalmente pudo exhalar. Lo lograron. La batalla por la Torre Carmesí había terminado. Ahora todo lo que tenían que hacer era encontrar la puerta de enlace escondida en algún lugar dentro de la antigua torre. Y sobrevivir la ira de su amo. Capítulo 333. En el vientre de la bestia. Sentado en el frío suelo de piedra, Sunny inhaló profundamente y miró a las personas que lo rodeaban. Todos estaban exhaustos, heridos, cubiertos de sangre, suciedad, apenas conscientes. Su armadura estaba rota y rasgada, y sus rostros estaban pálidos como la muerte. Se sentaron en el suelo, demasiado cansados para moverse o hablar, respirando con dificultad y mirando hacia abajo con ojos vacíos. Quedaban tan pocos de ellos. Pero también mucho más de lo que había esperado. Alrededor de 100 durmientes habían sobrevivido a la batalla de la Torre Carmesí. Eran los guerreros más fuertes, valientes, pero sobre todo, los más afortunados del ejército del soñador. 4/5 partes habían sido destripados en la masacre. Sin mencionar otros 500 o más que habían muerto durante la sangrienta lucha por el trono del castillo brillante. Este centenar era todo lo que quedaba de más de 1000 humanos que habían estado sobreviviendo en la orilla olvidada antes de que Estrella Cambiante llegara a la ciudad oscura como un brillante presagio de desastre. Como un heraldo de un cambio ruin. Pero Sunny estaba horrorizado tanto como sorprendido y emocionado. Honestamente, había pensado que el número de personas que llegarían tan lejos estaría en cifras de un solo dígito. Mirando a su alrededor, buscó caras conocidas. Nífais y Cassie estaban allí, por supuesto. Kai también. Effie estaba apoyada contra una pared, vestida solo con su quitón blanco, que ahora estaba rasgado y completamente pintado de rojo con sangre. Su armadura parecía haber sido completamente destruida. Y Caster también estaba allí, vendando una herida superficial en su hombro. En comparación con otros sobrevivientes, parecía extrañamente limpio. Sin embargo, su armadura también estaba seriamente dañada. Parecía que incluso una velocidad increíble no había sido suficiente para evitar la furia de la horda de Pesadilla. Seisan estaba ligeramente apartada del resto de ellos, rodeada por una docena de doncellas sobrevivientes. La hermosa mujer estaba gravemente herida, el brillo de su piel y sus ojos brillantes se volvían sombríos y opacos. Por lo que Sunny podía ver, apenas estaba viva. También notó a Iko, quien estaba sentada en el suelo, secándose las lágrimas de su delicado rostro. Pero también había muchas personas que no vio. El cazador cicatrizado que los había recibido en el asentamiento exterior después de su larga expedición estaba muerto. También lo estaba Park, su amigo despreocupado que había sido responsable de convertir a Effie en una heroína popular con sus historias. Los vigilantes habladores que habían preguntado a Sunny su opinión sobre quién podría haber matado a Harus también estaban muertos. También lo estaba el joven que había pensado que hablar con Sunny era un dolor de cabeza. Steve, el gigante amplio que había estado a cargo del mercado de la memoria durante el reinado de Gunlaug, no sobrevivió. Quizás por eso Aiko,
su amiga, ahora estaba derramando lágrimas en silencio. Incluso Gemma, la intrépida líder de los cazadores de la ciudad oscura, había perecido. Sunny no sabía que podría haber matado al hombre aparentemente inmortal, pero sospechaba que su última caza había sido una vista verdaderamente aterradora. La mayoría de las personas que Gemma había llevado a la facción de Changing Star con él también estaban muertas. Y así, tantos más. Su ausencia pesaba sobre los sobrevivientes como un peso invisible. Pero aquellos que sobrevivieron no tenían tiempo para el dolor, al menos no ahora. Todavía no estaban libres de esta pesadilla. De hecho, acababan de entrar en el vientre mismo de la bestia. Apartándose de los 100 durmientes, Sunny miró hacia las profundidades del torreón carmesí. En algún momento, toda la torre debió estar hueca, pero ahora había crecimientos de coral por todas partes en su interior. Se parecían a cascadas congeladas de sangre, como si ríos de ella hubieran fluido desde la cima del torreón y luego se hubieran solidificado repentinamente. Debido a eso, era difícil ver lo que se escondía en las profundidades de la construcción ciclópea. Más lejos, el interior de la torre estaba envuelto en la fría oscuridad. Deteniéndose por unos momentos, Sunny decidió no enviar su sombra a explorar. El terror carmesí ya había demostrado su capacidad para dañarla, por lo que no estaba dispuesto a arriesgar el bienestar de su valioso ayudante. En su lugar, echó un vistazo a Neve. Estrella Cambiante estaba mirando fijamente el creciente brillo que inundaba la orilla olvidada. A estas alturas, la luz del día afuera era casi cegadora. En su rostro, había una expresión extrañamente pensativa. Mientras Sunny observaba, se dio la vuelta y levantó la cabeza, mirando en dirección a la punta del Spire. Después de un rato, frunció el ceño y luego se enfrentó a los humanos sobrevivientes. Su voz tranquila resonó en la oscuridad de la antigua torre. Es hora de irnos. Reúnan sus fuerzas. Estamos casi allí. Los durmientes la miraron con ojos cansados, la luz de la esperanza encendiéndose en ellos con renovada fuerza. Lentamente, se pusieron de pie. Aquellos que estaban relativamente bien apoyaron a aquellos que estaban gravemente heridos. Aquellos que habían perdido el conocimiento eran llevados por sus amigos o compañeros guerreros. Pronto, la procesión de humanos se adentró más en el Spire. Nifais caminaba al frente, sosteniendo a Cassie de la mano. De alguna manera, Sunny terminó al lado de ellos. Mirando a las dos jóvenes, él quería decir algo, pero no le vinieron palabras a la mente. En cambio, Neve fue quien habló. Mirando a Sunny, ella vaciló por un momento, y luego dijo: Gracias. Por tocar esa campana. Y por todo. Él la miró durante mucho tiempo, y luego encogió los hombros. No hay necesidad de agradecerme. Somos aliados, ¿no es así? Ella sonrió ligeramente y se mantuvo en silencio después de eso. Pronto, pasaron a través de la barrera de coral y se acercaron al centro del espigón. Allí, el mar oscuro estaba encarcelado bajo un sello indomable. Frente a ellos había una vasta piscina de agua negra. Su superficie estaba perfectamente quieta y plana, como la de un espejo aterrador hecho de pura oscuridad. Aunque el agua era opaca y nadie podía ver qué tan profundo era ese pozo gigantesco, Sunny sentía que era inimaginablemente profundo. Sentía que alcanzaba profundidades tan grandes que el mero pensamiento de la luz sería imposible allí. Mientras observaban en solemne silencio, una sutil ondulación se extendió por la superficie del mar encarcelado. Era como si estuviera esforzándose por derramarse sobre los bordes de la piscina y liberarse. Sin embargo, los poderes invisibles que lo mantenían abajo eran demasiado poderosos para superar, incluso para esta vasta, ilimitada e inconcebible criatura. Apartando la vista del espejo negro y siniestro, Sunny miró hacia la oscuridad y frunció el ceño. Ocultos en las sombras, lejos de la luz de las linternas humanas, innumerables figuras permanecían inmóviles, mirándolos fijamente. Capítulo 334.
espada de plata. Al principio, Sunny quería gritar para advertir a todos, pero después de observar a las figuras silenciosas por unos momentos, cambió de opinión. Ocultos en la oscuridad, innumerables golems de coral miraban sin sentido hacia la distancia. Eran muy similares a las criaturas contra las que había luchado para conseguir el sello estelar, pero también diferentes. Porque no eran copias de héroes antiguos, sino de personas mundanas. Como tal, no serían demasiado peligrosos. Un solo durmiente podría luchar contra docenas con facilidad, sin mencionar a los guerreros experimentados y poderosos del ejército del soñador. Además, los golems no parecían ser hostiles. Algunos de ellos permanecían inmóviles, mientras que otros vagaban sin rumbo. Estas cosas tristes y vacías eran aún más sin vida que los ecos. Sentía que no eran realmente criaturas, sino manifestaciones físicas de la locura del terror carmesí, quizás. Una representación de su psique rota y sus pensamientos dispersos. Estaba seguro de que cada uno de estos golems representaba una de las almas que habían sido sacrificadas al sol artificial y que una vez habían fluido a través de su recipiente, convirtiéndose en parte de él. Para siempre. Había miles de ellos, y aún más debían estar escondidos en algún lugar fuera de la vista. Después de pensarlo un poco, Sunny informó a Nífais de su descubrimiento. Ella frunció el ceño y miró hacia la oscuridad, luego asintió. Seremos cuidadosos. Ahora que tenían una mejor comprensión del nivel del suelo del Crimson Spire, quedó claro que la puerta no estaba en él. Para encontrarla, los restos del ejército del soñador tendrían que ascender más alto. No había escaleras ni mecanismos de elevación a la vista, pero por suerte, muchos de los retorcidos pilares de coral eran lo suficientemente anchos como para que varias personas pudieran caminar sobre ellos y no tan empinados como para hacer las cosas demasiado difíciles. Los durmientes podrían usarlos para llegar fácilmente al siguiente nivel. Sin embargo, tan pronto como Sunny dio un paso adelante, Nef lo detuvo de repente y gritó. Todos, atrás. Solo un momento después, un amplio rayo de luz cegadora cayó desde algún lugar arriba y barrió el interior del Crimson Spire, aniquilando la tranquilidad de la oscuridad. No se necesitaba ser un genio para darse cuenta de que el rayo estaba imbuido con la misma propiedad destructora del alma que los mortales rayos de sol afuera, solo que éste parecía mucho más poderoso. También era diferente. Aunque sus movimientos eran erráticos y extraños, estaban dirigidos inequívocamente hacia la masa exhausta de invasores humanos y llenos de intención. Escóndanse en las sombras. Rápidamente, los durmientes se sumergieron detrás de los crecimientos de coral y se presionaron contra ellos. Algunos desafortunados se quedaron demasiado tiempo expuestos a la luz. No gritaron ni lucharon, simplemente cayeron al suelo, sus vidas extinguidas en un instante. El resto se congeló, consumido por el miedo tenso. Sunny se encontró apoyado contra un pilar ligeramente inclinado de coral, Nepti casi a su lado. Mirando cuidadosamente hacia afuera, vio el mortal rayo de luz disminuir y disiparse. Sin embargo, un momento después, varios más cayeron desde arriba, desgarrando la oscuridad. Pero eso no fue todo. Guiados por la luz, la masa de golems de coral de repente avanzó, moviéndose hacia el lugar donde el ejército del soñador estaba escondido. Sus movimientos, que antes eran sin rumbo y sin sentido, ahora estaban llenos de voluntad malévola. ¡Mierda! Girándose hacia Nífais, convocó el fragmento de medianoche y preguntó. ¿Y ahora qué? Ella se quedó un poco y luego dijo con calma. Alguien tendrá que atacar directamente al terror carmesí para llamar su atención. Sunny sonrió, sintiendo una fuerte sensación de déjà vu. ¿Y quién podría ser? Changing Star suspiró y dio un paso atrás, convocando su espada de plata. Yo. Tiene que ser yo. Frunció el ceño, sintiéndose muy reacio a decir sus próximas palabras. Pero al final, todavía no pudo evitar decir. ¿Estás loco?
Estamos hablando de un terror caído. Nífais no respondió, en su lugar miró hacia arriba, como si intentara discernir la fuente de los rayos cegadores de luz aniquiladora. Sunny apretó los dientes y añadió: De acuerdo, como sea. Digamos que alguien realmente necesita distraer a esa cosa. Pero ¿por qué tiene que ser solo tú? ¿Porque eres la gran hija del clan de la llama inmortal? No me digas que empezaste a creer en tus propias tonterías. Ned le miró extrañada y luego negó con la cabeza. No. Solo puedo ser yo debido a mi espada. Sunny miró fijamente la espada larga de plata, confundido. Hace una vida, después de su primer encuentro en la Costa Olvidada, Nífais y Cassie le habían hablado de sus recuerdos. La espada en particular tenía una mejora extremadamente rara. Soy el único humano en la Costa Olvidada que tiene un recuerdo que le otorga una medida de protección contra los ataques del alma. Así que soy el único que puede acercarse al terror y sobrevivir. Era difícil argumentar contra la lógica. Aún así, Sunny no había terminado de expresar sus objeciones, solo que Changing Star no le dio la oportunidad. Volviéndose hacia Cassie, tomó a la chica ciega de la mano y dijo: Cass, dame tu capa de alas. Unos segundos después, la tela transparente del ala oscura apareció en su hombro. Sin perder tiempo, luego miró a Sunny. Una vez que me haya ido, lleva a la gente a la puerta de enlace. Asegúrate de que todos escapen. Con eso, Nífais dobló las rodillas y luego saltó con todas sus fuerzas. Apoyada por la capa encantada, se elevó con considerable velocidad, luego se impulsó fuera del pilar de coral y voló hacia la oscuridad. El rayo de luz barrió en su dirección, pero Estrella Cambiante de alguna manera logró esquivarlo, chocó contra otro crecimiento de coral y se lanzó fuera de él un momento antes de que otro rayo de luz aniquilador lo alcanzara. Con la mayoría de los rayos persiguiendo a Nífais mientras saltaba de un pilar de coral a otro, ascendiendo cada vez más alto, el ejército del soñador podía volver a moverse. Apretando los dientes, Sunny miró a las 100 personas asustadas y gritó: Síganme. Capítulo 335, Ascenso. Sunny nunca había esperado convertirse en líder de nadie, y mucho menos de 100 personas desesperadas. Pero ahora, esa era exactamente la situación en la que se encontraba. Para colmo de males, él era realmente la mejor persona para el trabajo. No por alguna cualidad de liderazgo, sino simplemente por el hecho de que podía ver en la oscuridad. Ahora que los rayos de luz que destruyen el alma eran llevados lejos por Nífais, también podía liberar su sombra y enviarla hacia adelante para explorar y buscar la puerta de entrada. Así que si alguien pudiera guiar los restos del ejército del soñador hacia ella, era él. ¿Cómo demonios? Ocultando su malestar en lo más profundo, Sunny proyectó nada más que absoluta confianza y gritó para que todos lo siguieran. Sorprendentemente, los durmientes hicieron exactamente eso sin expresar ninguna objeción. La confianza se confunde fácilmente con la competencia, supongo. Por supuesto, el hecho de que estuviera afiliado de alguna manera con Changing Star ayudó mucho, aunque la mayoría de la gente no estaba completamente segura de cómo y en qué medida. Tomando la mano de Cassie, Sunny salió de su escondite y corrió hacia una amplia raíz de coral en espiral que se elevaba hacia la oscuridad. Podía escuchar el sonido de los pasos que lo seguían desde atrás. El ejército de los soñadores estaba en movimiento una vez más. Saltando sobre la raíz, Sunny envió la sombra hacia adelante y miró el mar de golems de coral que se acercaba. Todavía había tiempo. Corrió hacia adelante, usando el crecimiento de coral como escaleras. Un segundo después, gritó. Aquellos en la parte de atrás. Preparen sus armas. Lo hicieron mientras las primeras filas de durmientes seguían a Sunny. Casi todos tuvieron tiempo de subir a la raíz cuando apareció el primer golem. La figura de coral tropezó desde la oscuridad, solo para encontrarse con un destello de una espada. Se desmoronó al instante, ofreciendo casi ninguna resistencia. Pero un momento después, aparecieron varios más, y luego más, y más.
Los durmientes destruyeron la primera ola para ganar unos pocos momentos y luego saltaron sobre la raíz, luego se alejaron, pronto alcanzando al resto de los sobrevivientes. Al frente de ellos, Sunny vaciló por un momento. Gracias a la sombra, sabía que el amplio crecimiento de coral que estaban ascendiendo pronto iba a torcerse hacia arriba en un ángulo casi vertical y volverse mucho más estrecho. Afortunadamente, había otro cruzándolo a solo unos metros de distancia, separado por una brecha muy pequeña. Levantando a Cassie, dio un paso adelante y saltó, aterrizando en la otra raíz, luego se dio la vuelta y se movió en dirección opuesta a la que habían estado yendo, pero aún hacia arriba. Detrás de él, los durmientes repitieron su salto. Y abajo, la ola de golems ya estaba trepando por las raíces retorcidas para perseguirlos. Maldición, supongo que pueden escalar. Corrió hacia adelante, luchando contra la inclinación empinada, luego de repente se congeló y miró hacia arriba. Allí, a unos pocos metros de distancia, una amplia galería circulaba alrededor del vacío del Crimson Spire. Y en ella, otra masa de golems se estaba moviendo en dirección al ejército del soñador. Innumerables figuras retorcidas aparecían del caótico desorden de coral carmesí y avanzaban rápidamente, buscando un camino para alcanzarlos. Muchos caían del borde de la galería y se precipitaban hacia abajo para explotar en fragmentos una vez que tocaban el suelo. Pero algunos caían justo en la raíz en la que estaba parado. Apretando los dientes, Sunny miró hacia atrás y notó una figura alta y familiar cerca. Effie lo miró cansada y forzó una sonrisa. ¿Qué pasa ahora? Él puso a Cassie en el suelo y la empujó suavemente hacia la cazadora. Cuídala por mí, de acuerdo. Effie agitó la mano, haciéndole saber que entendió. Sunny observó a los dos por un momento, luego se dio la vuelta y convocó el fragmento de medianoche. Unos segundos después, llegó al primer golem y lo cortó con su espada. El cuerpo del golem ofreció cierta resistencia, pero no más que una criatura mundana. Casi se desintegró bajo su asalto, desmoronándose fácilmente en un montón de coral roto. No está mal. Curiosamente, el hechizo no lo felicitó por la muerte. Tal como Sunny había sospechado, estas cosas no eran realmente criaturas vivas. Eso iba a hacer las cosas un poco más fáciles. Corriendo más allá del constructo destruido, Sunny pronto se acercó a otro y lo empujó fuera de la raíz con un golpe del pomo de la espada de medianoche. Los golems no eran tan peligrosos. Al menos no en pequeñas cantidades. Él lideró al ejército de los soñadores hacia adelante, subiendo cada vez más alto. Cada par de minutos, tenían que dejar una raíz y hacer uso de otra, a veces moviéndose a través de galerías de piedra que estaban situadas aquí y allá en las paredes del espolón carmesí. En algún momento, tanto la vanguardia de la procesión humana como su retaguardia se enredaron en una pelea rodante con el mar de golems de coral. Los del medio solo tenían que mantener sus ojos en las capas de estructuras de coral y piedra sobre sus cabezas para asegurarse de que nada les cayera encima. Esta batalla no fue demasiado terrible, sin embargo. Los constructos eran más lentos y más débiles que incluso los humanos mundanos cuya imagen se suponía que recreaban, sin mencionar que eran casi completamente sin mente. Aún no había caído un solo humano a sus ataques. Eso no quiere decir que sobrevivir al embate de innumerables golems fuera fácil. En algún lugar muy alto, mientras tanto, los destellos de luz blanca se convirtieron lentamente en un halo continuo y radiante. Nífais probablemente ya estaba acercándose a la cima de la antigua torre. El hecho de que ninguno de los rayos aniquiladores hubiera regresado para atacar a los durmientes servía como prueba de que ella seguía viva, desviando la atención del terror lejos de ellos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Preguntó ansiosamente. Al frente del ejército de los soñadores, Sunny cortó a través de otro golem y reprimió una maldición. ¿Dónde estaba la maldita puerta de enlace? Y justo cuando pensó eso, la sombra finalmente encontró lo que había estado buscando todo ese tiempo. Su camino de regreso al mundo real.
Capítulo 336. La puerta de enlace. Allí, en la oscuridad, se construyó un vasto balcón en la pared de la torre, que llegaba casi al centro de la estructura gigantesca. En su superficie, pilares rotos de mármol estaban cubiertos por las siempre presentes rayas de coral carmesí. Conducían a un estrado circular, con un anillo de hierro ancho sumergido en su superficie de piedra. Alrededor del anillo, un hermoso patrón de runas brillaba con una luz familiar. Eran como esas runas que cada despierto había visto innumerables veces al comunicarse con el hechizo. Pero esa no era la primera razón por la que Sunny lo había notado. Lo más inusual del estrado era que, a diferencia de todo lo demás dentro del espigón, estaba completamente desprovisto de crecimientos de coral carmesí. La superficie de piedra que rodeaba el anillo estaba extrañamente limpia e intacta. Al mirar las runas brillantes y los anillos de hierro a través de su sombra, Sunny sintió algo moverse en su corazón. Estaba seguro de que este era el portal. Estaban tan cerca. Mientras lo observaba, toda la torre tembló de repente. Enormes trozos de coral se desprendieron y cayeron, chocando contra otras ramas más abajo. De repente, la oscuridad que rodeaba al ejército del soñador se volvió menos impenetrable. Muy por encima de ellos, el resplandeciente halo de luz se volvió varias veces más brillante. Nífais había llegado al terror carmesí. Con una mueca sombría, Sunny escapó de su ensimismamiento y corrió hacia adelante, cortando varios golems mientras avanzaba. Los asustados durmientes lo siguieron, confiando sus destinos en sus manos. A medida que más y más temblores recorrían la antigua torre y varios enormes pilares de coral se derrumbaban por completo, ascendieron aún más y se acercaron al vasto balcón. Y entonces, finalmente, Sunny saltó y aterrizó sobre piedra sólida. Rompiendo algunos golems, despejó suficiente espacio para que otros lo siguieran y observó cómo varias personas más alcanzaban el balcón. Uno tras otro, los durmientes saltaron desde el traicionero coral y se unieron a él. Aquellos que fueron los primeros en alcanzarlos repelieron a los golems atacantes para permitir que los demás bajaran. Pronto, los 100 de ellos estaban en el balcón y justo a tiempo. Unos segundos después, un enorme trozo de escombros cayó desde arriba, pulverizando la rama de coral que habían usado para llegar allí. Sunny se quedó unos momentos, observando cómo caían piezas carmesí, y luego se alejó con una expresión decidida. Vamos, casi llegamos. Los restos del ejército del soñador cortaron a través de la masa de golems y escaparon de ella. Corriendo con toda la velocidad que podían manejar, la multitud de jóvenes hombres y mujeres se acercó a la puerta y se detuvo, atónita ante la vista de ella. Hipnotizados por ella. Frente a ellos, estaba la esperanza que habían olvidado por tanto tiempo. La promesa tortuosa de libertad que los había atormentado cada día, oculta en la aterradora y amenazante silueta de la torre carmesí. Su camino a casa. Salvación. La mayoría de ellos habían pasado tanto tiempo en la orilla olvidada que la idea de poder escapar de ella se convirtió en nada más que un sueño lejano. Incluso cuando habían seguido a Estrella Cambiante y elegido creer en sus promesas, la salvación era solo un concepto. Una idea. Ahora que lo veían como algo real, muchos no sabían cómo reaccionar. Bueno, Sunny estaba allí para hacer el proceso más fácil. ¿A qué están mirando, idiotas? Recuperen la compostura y muévanse. Formación de batalla. Protejan la retaguardia. Los heridos y los no combatientes van primero, todos los demás contienen a los malditos golems y luego siguen. Uno a la vez, bastardos. Volviendo en sí gracias a su grito enojado, los durmientes se reorganizaron rápidamente. Los que aún podían luchar se enfrentaron lejos de la puerta y formaron una línea defensiva, protegiendo a los heridos con sus cuerpos. Los que no podían ayudaron a las personas en peor estado a entrar en el anillo de hierro. Sunny observó cómo el primer humano fue colocado en el centro de la puerta. Un momento después, las runas que rodeaban el anillo brillaron con luz brillante. El cuerpo del durmiente de repente brilló también.
El brillo fantasmal fue tenue al principio, pero luego se hizo más brillante y brillante. Pronto, era difícil distinguir la forma del cuerpo humano en el centro de esa luz. Y luego, la luz se disipó, como lo haría un recuerdo o un eco, sin dejar nada detrás. Después de todos estos años, todo ese sufrimiento, toda esa pérdida, el primer durmiente finalmente había escapado de la costa olvidada. Mirando a través del vacío dejado por la desaparición, Sunny se dio cuenta de que había olvidado respirar. Un segundo después, un grito de júbilo exaltado se elevó por encima de la multitud de humanos. La intensidad de la emoción en sus voces, no existían palabras para describir la complicada y abrumadora conflagración de sentimientos que ardían en los pechos de los sobrevivientes del ejército del soñador en ese momento. Bueno, al menos Sunny no tenía ninguno. En el siguiente momento, la ola de golems perseguidores se estrelló contra la línea defensiva y el siguiente humano entró en el portal. Los defensores mantuvieron su posición, lanzando a las criaturas de coral hacia atrás. Sunny se detuvo en el borde del estrado, observando a la multitud de humanos. Uno tras otro, estaban desapareciendo en la hermosa luminosidad del portal, mientras que los demás continuaban repeliendo con confianza el asalto de los golems. Iban a sobrevivir. Eso significaba que su trabajo aquí estaba hecho. Y, tal como esperaba, Caster no estaba en ninguna parte. Deteniéndose por unos breves momentos, Sunny miró la puerta de entrada por última vez y luego se alejó. Mientras se movía entre la multitud de humanos y se acercaba al borde, alguien de repente llamó su nombre. Girando la cabeza, Sunny vio a Effie. La cazadora llevaba el cuerpo inconsciente de Kai sobre un hombro y mantenía a casi cerca de ella bajo otro. El rostro de la chica ciega estaba ceniciento, confundido y vacío. Tonto. ¿A dónde vas? Sunny la miró por unos momentos y luego sonrió de repente. Solo hay algunos asuntos pendientes que necesito resolver. Cuídense, ustedes tres. Espero volver a verlos más tarde. Con eso, dio un paso atrás y desapareció en las sombras. Capítulo 337. Nadie. Invocando al ala oscura y al espino acechante, Sunny saltó desde el borde del balcón de piedra. En el siguiente segundo, su daga perforó la oscuridad y se clavó en una rama de coral fracturada en lo alto. Con un tirón fuerte, Sunny se lanzó hacia arriba, la capa transparente convirtiéndose en un borrón detrás de su espalda. A su alrededor, el interior del espino carmesí que había permanecido inmutable durante miles de años estaba cambiando. La antigua torre seguía temblando y temblando mientras soportaba las calamitosas consecuencias de la batalla entre estrella cambiante y el recipiente del sol artificial. Las vastas raíces de coral se estaban rompiendo y cayendo, ahogando el eco del espino con un estruendo ensordecedor. A medida que enormes losas de coral chocaban contra ramas más bajas, a su vez eran pulverizadas. Moviendo a través de toda esta destrucción, Sunny luchaba por mantenerse con vida. Antes de que pudiera alcanzar la raíz a la que apuntaba, fue destruida por los escombros que caían. La masa de coral luego cayó como lluvia, amenazando con enterrar a Sunny bajo su peso mortal. Sin inmutarse, giró y lanzó la espina acechante hacia un lado, luego se apartó del camino del coral que se derrumbaba. Justo un segundo después, Sunny golpeó el costado de una raíz intacta y se impulsó fuera de su superficie, continuando ascendiendo. Giró y se retorció, usando la espina acechante y cada superficie a la que podía llegar para esquivar las losas de coral que caían, evitar ser cortado en pedazos por nubes mortales de astillas voladoras y elevarse cada vez más alto. Mientras lo hacía, la sombra saltó de una raíz a otra, buscando a Caster. El legado era mucho más rápido que Sunny, pero estaba encadenado al suelo y no tenía la ventaja de poder ver en la oscuridad. Sunny estaba seguro de que podría alcanzarlo antes de mucho tiempo. Y después de unos minutos tortuosos, inevitablemente lo hizo. Emergiendo de una nube de polvo de coral, Sunny dejó una estela carmesí en el aire al aterrizar en una raíz ancha en un ágil rodar. Un momento después,
Se puso de pie en silencio en la oscuridad, esperando a que apareciera Caster. Aquí arriba, en los niveles más altos del espigón, el caos no era tan pronunciado. Aquellas ramas de coral que iban a romperse ya habían caído, y las pocas que quedaban eran relativamente estables. Eso permitió a Sunny predecir qué ruta iba a tomar el legado. El fresco y pulido madera de la máscara del tejedor descansaba cómodamente en su rostro, ocultando sus rasgos. Sunny no estaba seguro de qué recursos y conexiones poseía el clan Anli, así que decidió ser extra cuidadoso. Desconfiaba de que alguien pudiera rastrear la muerte de Caster hasta él con la ayuda de una habilidad de aspecto profética o alguna extraña y poderosa memoria. Un clan vengativo del legado era lo último con lo que querría lidiar después de regresar al mundo real. Y en este momento, estaba seguro de que uno de los dos iba a morir aquí, en esta torre maldita y espantosa. Esta confrontación se había retrasado demasiado. También desconfiaba de Caster mismo. El orgulloso vástago era muchas cosas, pero no un tonto. Existía la posibilidad de que hubiera adivinado la flaqueza de Sunny hace tiempo. La máscara era su seguro contra esa eventualidad. Veamos quién de nosotros es mejor, veamos quién lo merece más. Para Sunny, esta pelea no se trataba solo de derrotar a Caster. Ni siquiera se trataba de defender a Neve. Se trataba de derrotar al mundo en sí mismo. Hace toda una vida, cuando él y Caster se conocieron por primera vez en la academia, estaban en lados opuestos de la humanidad. Uno estaba en la cima y el otro estaba en el fondo. Uno era fuerte y rodeado por un círculo de admiradores, y el otro era débil y solitario. Uno tenía la mejor educación, los mejores mentores, los vastos recursos de su poderosa familia, el arsenal heredado de recuerdos y muchos fragmentos de alma para impulsarlo hacia el éxito futuro. El otro no tenía nada. Sunny siempre había tenido nada. Sin familia y sin hogar, sin un lugar al que llamar suyo, sin nadie que se preocupara si vivía o moría, sin oportunidad, sin posibilidad, sin futuro. Arrojado al mismo infierno que Caster, luchó y peleó, sufrió y resistió, sobrevivió y mejoró a sí mismo a través de la voluntad, la inteligencia y innumerables encuentros con la muerte. Y ahora, un año después, estaba listo para reclamar su lugar legítimo. Al derrotar a Caster, iba a demostrar de una vez por todas que no era inferior a nadie. Que no era un don nadie insignificante para ser descartado y olvidado, para perderse en las páginas de la historia. ¿Qué importaba tanto como aquellos humanos reales? Que era tan excepcional como los mejores de ellos, a pesar de que no nació en la riqueza y la prosperidad. Mucho más, incluso. Mientras Sunny esperaba en la oscuridad, una luz de una linterna de memoria se acercó rápidamente desde abajo. Caster se apresuraba hacia la cima del Spire, usando su increíble velocidad y entrenamiento para evitar ser asesinado por los escombros que caían. Ya estaba cerca cuando, de repente, la luz de su linterna cayó sobre una figura inmóvil que se encontraba en el centro de una amplia raíz de coral, bloqueando su camino. Una armadura oscura tejida con tela suave, con cuero negro sin brillo protegiendo puntos vitales. Una austera espada sostenida ligeramente, su punta apuntando hacia el suelo. La máscara de madera que se asemejaba al rostro de un demonio temible era nueva, pero aún así, no tuvo problemas para reconocer quién estaba frente a él. Desacelerando y deteniéndose a unos metros del odioso vagabundo, Caster apretó los dientes y escupió. Eres tú. Escondido detrás de la máscara, Sunny sonrió. No, estás equivocado. En realidad, no soy yo. Entonces, inclinando la cabeza, miró fijamente al orgulloso Legacy y dijo, su voz llena de sorpresa. Oh, oye, Caster, qué coincidencia encontrarte aquí de todos los lugares. Tan inesperado. Ah, debe ser el destino.